Ahí llegó. Ahí estamos. Ahí llegó. Ahí estamos. ¿Cómo están? Hola. Sí. Para no verme Hoy tan estamos negro. iniciando, estamos en vivo, iniciando recién el programa. Llegaste así, entraste, cerramos la puerta y tú entraste así por la ventana. Llegué. Presente, profesor, presente, aquí estoy. No, pero... Bienvenida. Bienvenida. Esto que sea virtual no significa que no tengas que correr o hacer hartas cosas para estar acá. Así que damos la bienvenida, vamos a dar la bienvenida también a nuestros escuchas, ¿no? A los que se han podido conectar, a los que se van a ir conectando a este programa de Construyendo Unidad. Y nada, te damos la bienvenida a este nuevo programa. Ya no sé qué versión será de programa. Eso. Hola, José, bienvenido también. Hola, Braulio. Saludar también a la Karina, que hoy día no nos pudo acompañar, producto de que, bueno, había una dificultad para ella para que estuviese con nosotros. Así es que igualmente le mandamos un fraterno y muy cariñoso abrazo a ella y a su familia. Así que eso, pues, Braulio. Eso. Bueno, Francisco, darte nuevamente la bienvenida a este programa que nos ha permitido de alguna manera hacer canal y un poco informar de lo que ha sido el proceso de todo el proceso constituyente, porque hemos estado contigo, hemos podido seguirte desde el tiempo de postulación, de candidato, digamos, y hoy en día ya, pese al poco tiempo, harto se ha avanzado y estas cosas han ido sucediendo. Quizás podríamos partir por ahí, Francisco, que nos puedas contar un poco cuál es el estado en que está hoy en día la convención, para que los vecinos, las vecinas del distrito puedan un poco enterarse o entender de tus palabras un poco el estatus en que está hoy en día la convención. El estado del arte, como se dice por ahí. El estado del arte, claro. Más allá de las noticias, de los titulares. No sé por dónde parto, es el tema. Cada día sucede más. Bueno, voy a en parte hablar de lo que quedamos en la última entrevista que di, que fue que cuando ya se estaban conformando las comisiones. O sea, el trabajo de la Convención Constitucional se divide en 7 comisiones. La número 1 viene siendo la Comisión de Sistema Político, la número 2 de Visión País, donde se definen como las bases de la institucionalidad. La comisión número 3, que es la descentralización y organismos territoriales como las gobernaciones, municipios. Luego viene la comisión número 4, que habla de los derechos fundamentales. Número 5, lo que viene siendo medio ambiente, sistema económico. Comisión número 6, de descentralización, sistema de justicia. Y comisión número 7 de Sistema de Conocimiento, Arte y Cultura, Patrimonio, Ciencia y Tecnología, de la comisión que soy parte. Ya llevamos más de un mes realizando las diferentes audiencias públicas, en parte organizando el trabajo, el cronograma. Acá mismo tengo en parte como un esquema de lo que va a ser el trabajo de la Convención Constitucional según los plazos. Y bueno, mencionar también que este proceso constituyente igual marca una diferencia en comparación a otros poderes constituidos como lo es el Parlamento, el Senado, en que nosotros estamos en parte como dando la oportunidad que la comunidad se sienta parte de este proceso constituyente a través de los diferentes mecanismos y el reglamento de participación popular que se generó, donde ha permitido en parte poder descentralizar el funcionamiento de la Convención Constitucional. Mencionar que la semana pasada estuvimos en la región del Biobío, donde por mi parte participó más de 8 cabildos, con más de 500 personas en total en cada actividad, sin sumar las diferentes actividades que se desarrollaron por parte de la Universidad de Concepción, el Pleno y también lo que fue la gobernación en sí. El Pleno de la Convención Constitucional sesionó en la región del Biobío, en el edificio de la Gobernación, cosa que nunca se ha realizado por parte del Parlamento. Hablo de la Cámara de Diputados y del Senado, donde la Convención Constitucional sale de esta lógica centralista, que el Congreso y el Senado está acá en
en el Santiago Centro, y nosotros sesionamos principalmente, como te digo, de manera descentralizada. Tengo compañeros, por ejemplo, de la Comisión de Descentralización que fueron a sesionar esta semana a Arica, la Comisión de Medio Ambiente en estos momentos está en Petorca, y nosotros la próxima semana los vamos a Arica. Entonces, de alguna manera, rompe con esta lógica de trabajar de manera popular, entre cuatro paredes, como también fue el proceso que creó esta actual Constitución. Por lo tanto, de alguna manera estamos acercando este proceso a que la comunidad se sienta parte, pueda conocer a los convencionales, hacerles sus preguntas. Nosotros mismos estuvimos, por ejemplo, en Tomé, en plena plaza de armas, o sea, un espacio abierto, haciendo un cabildo con más de 150 personas, o sea, por diferentes grupos. ¿Cuándo hemos visto los diputados que hacen participación popular? O sea, aparecen cuando deben a solicitar el voto y después desaparecen. Nosotros acá hemos estado constantemente cumpliendo con la labor constituyente, de poder escuchar a las inquietudes de las personas. Por ejemplo, fuimos a Manque, estuvimos con la coordinadora socioambiental Penco Lirquén, fuimos a diferentes sectores, por ejemplo, en este proceso de descentralización. Entonces, de una manera, esto viene a romper como la lógica del trabajo entre cuatro paredes o bastante ocultismo de lo que viene siendo. Entonces, de esta manera, la Convención Constitucional rompe esa lógica y en ese sentido hace un proceso bastante grato, pero bastante agotador. Nosotros salimos de la semana territorial, donde realizamos una enorme cantidad de actividades, entrevistas, y luego nos fuimos directamente a la región del Biobío y ahora seguimos sesionando. Esto no para. La labor, a mi opinión, muy personal, me lo tomo a pecho. Es un trabajo 24/7. Partimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, respondiendo a inquietudes a la comunidad, reuniones. Sobre todo ahora estamos en el proceso de creación de normas, de cumplir con los mecanismos de participación popular. Entonces, de alguna manera, la convención avanza, no de lo que espera la comunidad, de que ya estén las propuestas listas, que se genere el debate. Eso ya va a comenzar en estas próximas semanas. Ya están ingresando las primeras normas constitucionales y estas van a ser recibidas entre las diferentes comisiones. Por lo tanto, entre los cagüines que salen en los medios televisivos, entre otros temas bastante polémicos, la convención sí está avanzando y sí se está desarrollando un trabajo bastante importante desde que se empiezan a formar las comisiones. Sí. Entre las cosas... Se nos fue Braulio. Sí, bueno, mientras llega Braulio, yo creo que esa es una circunstancia que es necesaria colocarla siempre en valor, porque hoy día la dimensión de tipo cuestionadora del quehacer de la convención, cuestionadora respecto de cómo se gastan los dineros, cuestionadora respecto de un viático más, un viático menos, claramente queda en una retina de una expresión popular que creo que siempre tiene que estar haciéndole contrapunto respecto de lo que tú consignas. Eso claramente es una cuestión valiosa, una cuestión pertinente y no solo importante desde lo conceptual, sino que desde la acción del cotidiano de este órgano que nos está generando las condiciones de la nueva carta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí hay un desafío bien grande hoy día, ¿no? Hay un desafío bien grande. Siempre se supo que era un gran desafío, ¿no? Siempre se supo que era una circunstancia que había que cuidar, trabajar, y que hoy día además en esta coyuntura, y quizá aquí me voy a salir un poco del cuadro, pero en esta coyuntura electoral en la que nos encontramos, este elemento se hace todavía más urgente de colocar en valor, sin perjuicio de lo que diga la contingencia electoral, ¿verdad? Porque hay sectores que no solamente están dentro de la Constitución, como a nosotros nos toca ver cómo hacen sus declaraciones respecto a esta situación, sino que afuera, ¿no? A propósito de la contienda electoral, que se encuentran minando regularmente el trabajo de la Convención Constitucional. Entonces, qué bueno es colocar en valor esto que tú comentas, ¿no? Que el foco no tiene que estar puesto en el viático, no tiene que estar puesto en la fiesta, si es que fue verdad o no fue verdad, sino que tiene que estar puesto en el trabajo concreto que se está realizando, creo yo.
Oye, Francisco, una siguiente pregunta que te quería hacer. Tú participas en una de las comisiones, la comisión, hasta donde entiendo, número 7, que tiene que ver con tecnología, tiene que ver con innovación, hasta donde alcancé el título por lo menos dice eso, ¿no? La Yes. comisión Sistema de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Chuata, es una importante, un importante nombre, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte cómo ha avanzado eso, cómo han ido trabajándola. ¿Ya? Bueno, ha sido un trabajo igual, como comentaba, que en este proceso parte por realizar las diferentes audiencias públicas, después escuchar a diferentes organizaciones sociales, gestores culturales, personas que vienen de la investigación en temas de humanidades, pueblo originario, la academia, y no llegar a escribir texto y presentarlo. O sea, de alguna manera las comunidades se tienen que sentir parte y escuchadas sobre las diferentes temáticas que son bastante relegadas, sobre todo en los temas que aborda esta comisión. Mencionar que el tema de la cultura, el tema de la ciencia, el tema de los patrimonios, las memorias, ciencia y tecnología, ni siquiera se mencionan en la actual constitución, o sea, sale en un pequeño párrafo, bastante, habla más de la libertad en realidad que garantizar ciertos derechos. Por lo tanto, si hablamos de la actual constitución y el tema de legislación que se viene a abordar en esta comisión, un trabajo que nunca se ha visto, por lo menos en este país, o sea, nunca se ha hablado de garantizar los derechos culturales, la interculturalidad, lo que viene siendo el derecho a la comunicación veraz, de alguna manera de poder democratizar los medios de comunicación, a su vez también la libertad de prensa, lo que viene siendo el resguardo a los patrimonios, diferentes patrimonios, materiales e inmateriales, patrimonio natural, ancestral, cultural, local. Entonces, de alguna manera, todos estos temas que se abordan en esta Constitución vienen a generar un precedente de temas que nunca se han hablado en Chile y que en parte viene a mencionar la identidad que nosotros tenemos como país. De alguna manera, cómo vamos a avanzar a este nuevo modelo de desarrollo. O sea, esta comisión no tan solo va a abordar temas culturales, sino que de alguna manera va a abordar el cambio climático, de cómo Chile va a pasar de esta economía mono exportadora, principalmente de materias primas, si realmente vamos a consagrar constitucionalmente que el Estado debe fomentar la economía creativa, la ciencia, la tecnología, la innovación, el desarrollo científico, para poder cambiar en parte este modelo que principalmente se basa en la agricultura. Entonces, son temas que principalmente abordan en Chile, como se habla de una visión país a futuro, o sea, algunos le hablan de la Comisión Futuro, cosas que nosotros estamos abordando, por ejemplo, el tema de los derechos digitales, un tema súper relevante hoy en día, en la actual, inclusive ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo uso de nuestros derechos digitales, la conectividad, el comunicarse, el informarse, el poder difundir, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la comunicación, todo abordado a través de los medios digitales. Entonces, imagínate, tal vez 6 derechos fundamentales y te puedo seguir nombrando muchos otros más que están relacionados a este tema. Entonces, de alguna manera, han participado expertos, tanto nacionales como internacionales, gente de la sociedad civil, investigadores en ciertos temas, que en parte vienen a hablar de esos temas que han sido relegados. Por ejemplo, el tema de los derechos digitales marca un precedente en esta pandemia, donde los pequeños, por ejemplo, para poder acceder al derecho a la educación requieren de la accesibilidad, o sea, de aprender a utilizar este equipo computacional, un teléfono, para poder acceder a través del Internet, que tampoco es consagrado como un derecho fundamental en nuestro país. O sea, está muy ligado esta comisión a muchos otros derechos que se tienen que abordar en esta actual constitución. O sea, el derecho digital aborda otros infinidad de derechos y, por ejemplo, de alguna manera el Estado tiene que consagrar estos temas que son bastante relevantes hoy en día que estamos viviendo en una vía digital. Y como te comentaba, hemos recibido diferentes experiencias, a mí me han llegado diferentes propuestas y por lo tanto de alguna manera tenemos que consensuar los textos constitucionales, las propuestas de normas en la comisión y con los diferentes colectivos. Entonces acá estamos en un proceso ya no sé si cerrar el primer ciclo de charlas, porque tengo entendido que por lo menos a nosotros nos va a dar el plazo y el tiempo para poder escuchar a 250 audiencias públicas. Y te pongo el caso, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, donde llegaron más de 1.700 solicitudes, entonces se van a tener que ir a la tómbola.
a nuestra comisión llegaron más de 650. Entonces, toda la gente quiere ser escuchada, todos quieren participar, pero el tiempo es tan acotado de la Convención Constitucional que tenemos que, de alguna manera, trabajar arduamente para tener una propuesta de texto constitucional, y esto, como dije anteriormente, es de todos los días. Yo todos los días trabajo, cuando dicen que no, que los convencionales no trabajan, que se subieron el sueldo, esas son noticias que prácticamente salen de los medios de comunicación que están ligados a la élite empresarial, y ahí va a tocar un tema de esta comisión. O sea, en Chile somos el único país a nivel mundial que no se cuestiona que los dueños de las mineras, el dueño de la banca, el dueño de las empresas de alimentos, también sean los mismos dueños de los medios de comunicación. Entonces, si vemos que esta Convención Constitucional es un organismo que tiene plazo de 1 año para generar una nueva Carta Magna que va a tocar los privilegios de los privilegiados, obvio que van a salir los medios de los privilegiados de esta élite política a asediar a la Convención Constitucional, amparada por los partidos, sobre todo de la derecha, que sabemos que son financiados por estos grandes empresarios, que prácticamente ven afectadas sus utilidades, por ejemplo, por el tema del agua, la función social de la propiedad. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de estos discursos de desinformación, de que no existe apoyo, por ejemplo, del canal nacional para poder difundir qué sucede dentro de la Convención Constitucional, porque estamos en un gobierno que tiene la comunicación estatal bajo cierta política y bajo ciertas opiniones de que tenemos un presidente que no estaba a favor de un proceso constituyente. Entonces, de alguna manera, el canal nacional está secuestrado por este actual gobierno y no ha facilitado los medios de comunicación para informar de manera veraz a la comunidad a través de este canal público. Y ahí puedo seguir hablando de otros temas también relevantes y que son temas que van a abordar en esta comisión. Oye, disculpa, Braulio, no sé, yo tengo ahí un millón de consultas, pero le doy nomás. Mira, a mí me interesa en este paneo rápido que haces de lo que debiese trabajar la comisión. Dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con la idea de ciencia. Se supone que se dice que los países que se desarrollan son los que logran mayores grados de densidad en estudios científicos, y que ojalá sean endémicos y que ojalá sean capaces de cristalizar al interior del territorio nacional, que sean capaces de capitalizar en el territorio latinoamericano, ¿no? Y así generar una condición de soporte del conocimiento lo más endémico posible y hacer un contrapunto respecto del conocimiento global. Entonces, pero para lograr eso, hay que intencionarlo. No puede ser así nomás. No puede ser solo declarativo. Tiene que haber ahí, el día de mañana, política pública, pero esa política pública tiene que estar afincada con un principio ordenador que yo creo que es lo que tiene que gestionar la convención. Y el segundo tema, fuerte y duro, que tú ya lo consignaste y a nosotros nos comporta, y si no lo digo, nuestro director nos va a llamar la atención si es que no lo consigno. ¿Cómo avanzar en la democratización de los medios de comunicación? ¿Cómo dejar ahí también una cuña que permita posteriormente una deliberación en el sistema político para que esta concentración y estos maridajes que no corresponden se sigan proyectando, ¿no? Allí, en esas dos líneas, ¿qué te ha tocado preliminarmente identificar? Esas preguntas tienen muchas respuestas. Bueno, todo parte en Chile, respondiendo a la pregunta número 1, que nuestro país no invierte, por ejemplo, está bajo lo que invierte la OCDE. O sea, hablamos que Chile es un país desarrollado y al momento de hablar cuánto es lo que se invierte en educación, cuánto es lo que se invierte en arte, en cultura, en conocimientos, cuánto se invierte, por ejemplo, en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, estamos bajo la línea de los países desarrollados. Entonces nosotros decíamos que somos los jaguares, los oasis, y en parte estamos invirtiendo una mísera cantidad de recursos del Producto Interno Bruto en estos temas que son relevantes. O sea, si queremos formar seres más cultos, seres más informados para poder realmente vivir en una democracia, porque la comunidad, para que esté informada, se requiere educación cívica, educación popular,
un mejor sistema educativo, el Estado no se la está jugando en invertir el Producto Interno Bruto que se requiere para, y digo también en comparación a otros países desarrollados, en estas materias. O sea, en Chile, por ejemplo, dice ya, en tema de cultura, dice la OCDE, la UNESCO, que por lo menos se tiene que invertir entre el 1 al 2%. Chile gasta el 0,033% del PIB en temas de cultura. Y si nos vamos a temas de ciencia, tecnología, desarrollo e innovación, o sea, sugieren, por ejemplo, hay otros países que gastan entre el 4 al 11%, por ejemplo, los países ya más tecnológicos, que generan sus propias tecnologías, sus propios productos. Chile gasta el 0,33% del Producto Interno Bruto, mientras hay otros países que gastan el 2, el 4, el 6, hasta el 11%. Entonces, de alguna manera, ¿cómo vamos a avanzar a un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo económico, si Chile no está invirtiendo en capital humano, en las universidades, en los colegios, en los liceos, en la educación técnico-profesional, en una educación gratuita, accesible? Entonces, Chile importa tecnología, importa profesionales en vez de fortalecer este sistema de conocimiento nacional, cultural, intercultural y de alguna manera potenciar el capital humano y la investigación científica en Chile. Y bueno, y vemos que seguimos importando productos chinos. Cuando hablamos de traer científicos, traemos gente de afuera en vez de potenciar y financiar acá la investigación chilena con dineros públicos y también con apoyo al privado. Entonces, de cómo vamos a avanzar hasta el nuevo modelo económico que se basa principalmente, como lo decía, en un sistema muy primario de exportador. Si Chile, y no ha existido tampoco la voluntad política para poder hacerlo, o sea, se creó un ministerio de ciencia y tecnología que es como una alcancía sin platita, o sea, creamos un ministerio y no le inyectan recursos, lo mismo que el Ministerio de las Culturas, el Arte y los Patrimonios. Entonces, no existe la voluntad política y esperemos que quien salga en el próximo gobierno se la juegue por aumentar el porcentaje en este tipo de inversión en el capital humano, en la investigación, el desarrollo, el financiamiento de las artes, las culturas. Entonces, de alguna manera, o sea, yo me encantaría poder consagrar un porcentaje constitucional, lo que por lo menos dice la OCDE de manera gradual, decir Chile de alguna manera tiene que invertir el 1%, 2% en cultura, la arte, un 3, 4% en investigación, ciencia y tecnología. Pero bueno, esperemos que esté la voluntad política. Uno sueña acá, pero necesitamos la voluntad de 103 convencionales para que se apruebe las propuestas de norma constitucional. Y bueno, avanzando a la pregunta número 2, es un tema igual bastante complejo. Yo lo consulté con el colegio de profesores, con el colegio de periodistas que estuvieron ahí, expusieron en la Convención Constitucional en nuestra comisión, creo que expusieron el segundo o tercer día, donde yo le hice la pregunta así muy tácitamente. Le dije, ¿de qué manera el Estado de Chile va a poder democratizar lo que vienen siendo las comunicaciones? O sea, sabemos que en nuestro país no existe una regulación donde hay empresarios que aparte tienen diferentes monopolios y además tienen los monopolios de la información. ¿De qué manera el Estado va a consagrar una democratización? ¿Qué va a hacer en ese sentido? ¿Va a financiar, va a apoyar a los medios independientes, la libertad de prensa, los medios escritos? Si el Estado va a avanzar hacia una nueva política pública de poder apoyar estos medios, principalmente el TVN, por ejemplo, no tan solo pensar en este organismo que fiscaliza como el CNTV, sino que darle más atribuciones, sino que no tan solo sea de la televisión, sino que vea temas escritos, temas de prensa, temas radiales, y de alguna manera fortalecer este organismo autónomo y, bueno, también de alguna manera elegir más democráticamente quiénes van a ser los presidentes y el consejo de las personas que van a participar en estos diferentes organismos autónomos del Estado. Y bueno, ahí entramos en una discusión de cómo le quitamos los medios de comunicación a los poderosos. O sea, uno ve cuáles son estos conglomerados comunicacionales que existen. Nos vamos al Mercurio, vamos a ver el Canal 13, son dueños de un set de radios, de medios escritos. Entonces, de alguna manera, los medios chicos no tienen cómo competir con estos grandes conglomerados de la información. Nosotros vimos un caso, por ejemplo, de una persecución que hubo a una radio, tengo entendido que fue en Paine, una radio independiente, donde la allanaron, por ejemplo, todos los equipos comunicacionales, porque según ellos estaba funcionando de manera ilegal. Entonces ellos tienen que pagar unas ciertas concesiones para utilizar el espectro radioeléctrico, que sea un bien público, que de alguna manera sea accesible a la comunidad, donde los medios de comunicación independientes tengan
más apoyos por parte del Estado. O sea, de qué manera nosotros vamos a informarlos de manera veraz y nos vemos que quienes nos informan son los mismos dueños de Chile, de alguna manera, y así podamos democratizar el acceso a la información y que en parte se generen políticas en base a la Constitución para poder avanzar y poder desconcentrar estos medios de comunicación que están en manos de los poderosos de Chile. Es cosa de ver, como dije anteriormente, el asedio que existe contra la Convención, y los medios independientes son prácticamente los que están informando. Era cosa de ver la noticia de la Tere Marinovich el otro día, lo que sucedió el día de ayer. O sea, vieron dos medios, así como entre comillas conocidos, que tocaron la noticia y los demás pasaron todos desapercibidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo también me lo pregunto, ¿qué vamos a hacer? Por más que nosotros lo garantemos constitucionalmente, después viene un parlamento que tiene que redactar leyes acorde a la Constitución, y esperemos que también exista la voluntad política. No sé si en este actual parlamento como quedó conformado. Entonces, de alguna manera hay que darle con la Constitución y no irse por una Constitución minimalista, porque yo me mojo el potito, yo no confío en el parlamento que quedó conformado hoy en día, porque no hay una voluntad, sobre todo en un sector político que está sumamente representado. No es como lo que sucede en el proceso constituyente, que el sector que prácticamente bloquea los cambios no tiene el tercio para bloquear. Y eso es frustrante para ellos. Pero no es así en el Parlamento y tampoco es en el Senado. O sea, el Senado quedó prácticamente conforme con un 50% con los sectores que no quieren los cambios transformadores y progresistas en nuestro país. Y eso igual es lamentable, porque este proceso constituyente tiene que ir acompañado con un nuevo Parlamento, y bueno, pareciera que la gente se desconectó un poco de la política y salieron sectores sumamente sobre representados en el Parlamento y en el Senado. Muteado parece. Ahí sí, estaba muteado, venía muteado el director. Estamos con algunos comentarios, ¿no? Que lo importante es democratizar los medios de comunicación, es fundamental, arte, cultura y ciencia con signos de exclamación, como una bandera importante que se refuerza un poco de tus comentarios, Francisco. Hace unos días atrás ha hecho mucha polémica un cambio en el reglamento, que inclusive ha habido denuncia, ha llegado a tribunales en el caso de Valparaíso por cambios en las reglas que ha ido ocurriendo. ¿Podrías explicar un poquito a la comunidad en qué consiste, en qué es este nudo, ¿no? que genera harta polémica y que un poco se engarza a lo que tú recién comentas? Son los medios de comunicación los que van marcando un poco la agenda para la comunidad respecto a lo que va ocurriendo. Hay aquí un cambio de reglamento, no sé si tiene que ver con el voto dirimente o hay otro alcance. Pucha, entramos a otro tema ahí relevante. O sea, yo dudo que saque el plebiscito dirimente, porque no está la voluntad política. O sea, es cosa de ver, para hacer una reforma constitucional que permita realizar el plebiscito dirimente, que de alguna manera el pueblo de Chile defina cuáles van a ser las materias que van a estar en esta nueva constitución. Se requieren 2/3 para hacer la reforma constitucional. ¿Están los 2/3 para hacer eso en el Parlamento? Yo no entiendo. O sea, la Convención Constitucional en parte es un organismo autónomo, pero quienes realizaron el Acuerdo por la Paz le pusieron el rayado cancha. Y este rayado de cancha dice que la Convención Constitucional no puede incidir en otros poderes constituidos. Por ejemplo, si la Convención Constitucional aprueba por 2/3 realizar un plebiscito dirimente, como fue que se aprobó prácticamente por más de 2/3, la Convención Constitucional no tiene la capacidad financiera para poder realizarlo. ¿Por qué? Porque la capacidad financiera depende de la aprobación del presupuesto de la nación, que pasa por el Parlamento. Entonces, no es autónoma financieramente y tampoco puede incidir en otros poderes constituidos. Entonces, si la Convención Constitucional dice que nosotros queremos hacer un plebiscito dirimente, no podemos incidir directamente en el CERVEL, porque la Convención Constitucional no tiene la atribución para hacerlo. Entonces, como un organismo autónomo depende del Parlamento, que siendo el Parlamento una de las instituciones con la menor legitimidad en nuestro país, mencionar que en estos momentos la Convención Constitucional es, después de que pasaron todos estos shows y campañas de desinformación, está entre el segundo organismo más legitimado a nivel nacional. Como el organismo que está entre los más legitimados a nivel nacional depende del Parlamento para poder realizar la reforma constitucional y realizar el plebiscito dirimente que va a permitir al pueblo de Chile definir las materias a través de un plebiscito,
los temas en los cuales las y los convencionales no se pongan de acuerdo. Y eso en parte le da mayor legitimidad a este proceso constituyente y depende del Parlamento. Y la gente votó, no quiero decirlo vulgarmente, pero muy mal en la elección de este actual Parlamento y no contamos con los 2/3 para realizar la reforma constitucional. Y eso para mí es alarmante, es preocupante, porque la gente pareciera que cuando Chile despertó solamente en el proceso constituyente y después se olvidó totalmente de la política. Y de alguna manera la gente está muy esperanzada con lo que suceda en este proceso constituyente. Y en ese sentido, esperemos que lo apoyen, que luchemos, porque, por ejemplo, voy a poner un caso muy simple, así muy simple, de la importancia que tiene este proceso constituyente. El Senado dejó durmiendo un proyecto que declara el derecho humano al agua y que sea consagrado como un bien nacional de uso público 11 años en el Parlamento. Quedó durmiendo 11 años en el Senado ese proyecto. La Convención Constitucional lo va a resolver en 6 meses. O sea, ¿qué estamos jugando en estos momentos? Los derechos fundamentales. Por ejemplo, te pongo el caso, el tema de la protección de los animales. La Convención Constitucional lo va a decidir en 6 meses. Va a decir que los animales son seres sintientes, cosa que el Parlamento lleva más de 100 años tratando de solucionar. Temas del Código Civil, temas de los derechos del niño, porque por más que esté como te digo, ratificado los tratados internacionales, nosotros queremos darle a esos derechos de los niños y niñas un rango constitucional, y la Convención Constitucional lo va a resolver en 6 meses. Y vemos que el Parlamento en ese sentido ha dejado durmiendo proyectos muchos años. Por ejemplo, te pongo el caso muy simple, el tema del cuarto retiro. ¿Cuántos meses llevaron el Parlamento hablando del cuarto retiro? ¿Cuánto tiempo estuvieron hablando del cuarto retiro? Ya en 4 meses. Y es una votación. Nosotros en 2 semanas votamos 1.200 veces. En 2 semanas votamos 1.200 indicaciones. Y el Parlamento se demora no sé, me da un poco de lata decirlo, pero es preocupante. O sea, el nivel que nosotros tenemos como Convención Constitucional del trabajo que se está desarrollando, de cumplir con los mecanismos de descentralización, las audiencias públicas. O sea, a mí mismo me han dicho, si tú quieres exponer en el Parlamento, tienes que pasar por el diputado. Y acá nosotros en la Convención Constitucional realizamos un formulario. Oye, ¿quieres participar en la audiencia pública? Inscríbete y punto. No requieres de conocer al diputado y que él te haga el enganche para que vayas a exponer en la comisión, sino que aquí la comunidad se inscribe y participa y punto. Se inscribió más gente de la que pensábamos, el tiempo es acotado, claramente, pero así de democrático el espacio. O sea, nosotros, ¿cuándo he visto a los diputados del distrito, los 6 juntos, hablando de la Convención Constitucional en plena plaza de armas, como lo fue en Talagante, como lo fue en Paine, como lo fue en la Casa Cultural de Buin? O sea, eso ni siquiera existe la voluntad política para hacerlo. O sea, no le interesa de alguna manera, y nosotros estamos obligados a hacerlo a través de lo que viene siendo este reglamento de participación popular. Entonces nosotros tenemos que cumplir con la descentralización, la participación popular, con las audiencias públicas, con las votaciones, con las juntas de las organizaciones sociales, responder a la comunidad, y además de eso nosotros somos representantes a nivel nacional, no necesariamente a nivel distrital. Uno es electo a nivel distrital y se debe a sus votantes del distrito, pero a su vez también somos representantes nacionales. Me llama gente, me escribe gente de todo el país en ciertas propuestas. Entonces igual es un trabajo bastante arduo, asediado por los medios de comunicación, y de alguna manera esto rompe la lógica. Entonces acá el mismo amigo dijo, oye, se subieron el sueldo los convencionales y todos estos temas. Entonces eso es mentira, y nosotros además funcionamos con menos del 20% del Parlamento y estamos haciendo un trabajo enorme en este año. Y ahí tienen a los compañeros de la Cámara de Diputados todavía hablando del cuarto retiro. O sea, ¿cuántos meses llevan hablando del cuarto retiro y todavía no lo sacan? Nosotros en 6 meses tenemos que resolver temas totalmente importantes y relevantes para el país, y la gente no le está tomando el peso a este proceso constituyente. Y lo voy a repetir una y otra vez, y cada vez que lo pueda decir, lo voy a decir. Es importante este proceso constituyente. Por primera vez en 200 años de la República de Chile vamos a poder escribir la nueva constitución con los pueblos de Chile y no entre 4 paredes. Y la gente todavía sigue pensando en el cuarto retiro. Esa cuestión de una medida parche. Si el Estado es el que tiene que solucionar el problema de la crisis económica que están viviendo las familias en Chile y no los trabajadores. Entonces,
son puros voladores de luces, disculpen que lo diga, me estoy como medio chato con el Parlamento, ya no quiero nada. Oye, Francisco, o sea, nos queda súper claro que si bien tienes una mirada crítica del Congreso en su condición rutinaria desde años, entiendo también que quedas todavía más complicado con la actual conformación del siguiente Congreso, ¿tá? Ahora, llegando a el territorio, que tú también lo esbozaste acá en el Distrito 14, también siento de que hay una mirada crítica respecto de el componente congresal diputados. Eh, la siguiente pregunta es, a nivel de alcaldes, ¿han tenido cobertura para hacer trabajo constituyente? Esta idea de municipios constituyentes que se esbozó en alguna oportunidad, en donde además estuvo muy presente el municipio hace un par de años atrás con intentar una consulta, plebiscito, que al final terminó en una consulta. Entonces uno esperaría que la idea de municipio constituyente estuviese bien instalado, ¿no? ¿Ha pasado eso acá en el distrito? Mira, te comento, voy a ser muy sinceramente. La única municipalidad que nos invitó a participar del municipio constituyente y lo hizo abiertamente y nos ha invitado constantemente a actividades es la municipalidad de San Bernardo. Eso es todo. Entonces, ¿dónde quedó el refundar Chile, el educarnos, el generar gente mucho con un pensamiento mucho más crítico, sino tampoco existe una voluntad por parte de los alcaldes? Yo digo honestamente, me han contactado concejales directamente en Paine, en Buin, en Curacaví. Fuimos al BUE con un concejal a ver el tema de la minería, hablar del medio ambiente, de la cultura. Acá en la comuna del Monte, por ejemplo, en mi comuna no asistió la voluntad política ni de los concejales ni del alcalde en poder participar de este proceso constituyente. En Melipilla me comunicó la alcaldesa, ella está con el tema de lo que es la campaña del BG, del Boric, entonces de alguna manera ella la comprendo, porque está en un municipio bastante complejo, con alto trabajo, pero por parte de las otras municipalidades existe cero voluntad política. O sea, me han contactado algunos concejales que están ahí conversando con el alcalde, como que no quiere, como que va, como que no va. Pero yo lo digo honestamente, el proceso ya está avanzando a tal manera que se está tratando de pensar en tratar de poder no ir directamente a las semanas territoriales porque no está dando el tiempo. Y eso yo lo digo muy francamente. Entonces, si el alcalde y la comunidad quieren llamar al municipio constituyente, yo creo que ya se les pasó la micro y lo digo honestamente. Entonces valoro mucho los concejales que nos han comunicado a la Municipalidad de San Bernardo, que ellos nos han invitado a muchas actividades, realizaron el lanzamiento del municipio constituyente, pero de alguna otra manera, por mi parte, no existió la voluntad política de nadie. Bueno, menos conmigo, yo soy independiente, puedo realizar críticas a los diferentes alcaldes y no sé si no me quieren invitar por ser sanguchito de palta, no sé, pero bueno. Oye, sí. Pero en ese sentido, perdona José, ¿y cuáles serían las claves de un municipio constituyente? Ya pasó a la micro en términos de armar o construir algo, pero ¿cuál sería el rol que es fundamental de parte de los municipios que quizás se puede seguir presionando? Más allá de informar, que puede ser, me imagino que es lo primero, pero estar informando, pero ¿hay algún rol más que sea importante, especialmente en el municipio de nuestro distrito? O sea, lo primero que parte los convenios que se firmaron es que las municipalidades tienen que facilitar los espacios públicos para poder desarrollar actividades. Nosotros no estamos pidiendo que vaya el alcalde y nos ponga a disposición funcionarios municipales. Lo mínimo que deberían hacer es facilitar el espacio público, un bien nacional de uso público, para poder realizar una actividad. Yo he solicitado espacios públicos, no responden. Entonces, no sé, para algo tan básico que es como un derecho fundamental el uso del espacio público, ni siquiera para eso te responden. O sea, de ahí parte la voluntad, o sea, de acercar a la comunidad, o sea, parecería que no les conveniera a la gente que se eduque, o sea, que se informe, generar ciudadanos más con pensamientos mucho más críticos, más informados de alguna manera, porque este proceso constituyente viene en parte y está obligado a informar a la comunidad. O sea, el mismo mecanismo de participación popular que se desarrolló genera instancias obligatorias de hacer cuentas públicas,
de contar lo que está pasando en el proceso constituyente, y como digo, ni siquiera existió la voluntad de facilitar los espacios públicos. Imagínate para los demás, o sea, por lo menos cada municipio debiera tener una oficina para que informe de lo que está pasando en el proceso constituyente, para recibir las iniciativas populares de norma constitucional, para poder entregar información de lo que sucede día a día en la convención, y de alguna manera no se está cumpliendo. O sea, acá hubo un alcalde de la comuna del Monte, que es representante de los municipios rurales, que fue a hablar con la Elisa Loncón, y el convenio no quedó en nada, o sea, quedó en la pura foto nomás, lo digo así muy directamente. Entonces, ¿de qué participación estamos hablando cuando hablaban de los alcaldes que votaron por el apruebo, le hicieron campaña y pareciera que se desinflaron todos en el camino? Entonces, ¿de qué manera apoyamos el proceso si ni siquiera hay voluntad por parte de los alcaldes en poder facilitar y acceder a estos espacios de información, de que la comunidad se informe de sus derechos, de sus deberes, que es obligatorio como ciudadano, es un deber conocer sus derechos y deberes como ciudadano? Ni siquiera están facilitando esa instancia. Entonces, de alguna manera, no están cumpliendo con lo que dijeron. Se dedicaron a hacerle campaña al apruebo, a sus candidatos, quizás no salieron electos, lo desconozco, pero de alguna manera yo por mi parte lo realizo, soy el convencional por lo menos del distrito que está informando día a día lo que pasa dentro de la Convención Constitucional a través de mis redes sociales, soy el que levantó espacios asambleísticos y de cabildo en todo el distrito, hemos llegado a cada comuna, a cada sector que me llama, que quiere reunirse conmigo, entrevistan todos los medios locales, apoyando a la comunidad, también visibilizando los conflictos socioambientales que están latentes en nuestro distrito. Entonces, de alguna manera, yo fui electo por un mandato en el cual yo iba a hacer cuentas públicas, informar diariamente, visitar cada sector, generar asambleas comunales de alguna manera. Entonces, yo por mi parte estoy cumpliendo con mi palabra, he sido bastante consecuente con lo que salió con mi programa con el cual yo fui electo. Las personas que esperemos que muchos quienes me eligieron hayan leído mi programa, porque ahí salían los 7 compromisos que yo tenía que respetar si salía electo, lo estoy cumpliendo y más de lo que estoy haciendo, más de lo que había prometido. Entonces, de alguna manera, yo por mi parte me siento bastante conforme, y bueno, si la gente se quiere informar de lo que sucede en el proceso constituyente, ahí me pueden seguir en las redes sociales, porque por lo que he visto, por lo menos las redes sociales de los otros convencionales no están informando lo que sucede, de la audiencia pública, de lo que sucede en el pleno, del resumen diario, cosas que yo prometí que iba a hacer. Oye, Francisco, y a propósito del distrito, con estas luces y sombras que tiene a propósito de tu desempeño, ¿tú cómo identificarías o por dónde identificarías unos 2 o 3 nudos que te han hecho sentido desde nuestro distrito, el distrito 14, con sus 3 provincias, y que sean como un espejo de lo que ocurre en la convención constitucional? Porque claro, te has recorrido, has pasado por San Bernardo, por todos los lugares. ¿Dónde identificarías unos 3 nudos, 4 nudos que tienen una relación directa, lineal en la convención, en la deliberación constitucional? Bueno, de partida, políticos totalmente desconectados con la realidad de la gente, punto número 1. Gente que dice ser del pueblo y no son del pueblo. Gente que se vende como una persona común y corriente y no lo es. Ahí la dejo. Gente que dice no ser de la burguesía y son de la burguesía. Gente que está muy desconectada con la comunidad. Convencionales que no saben hacer o no cumplen con lo que viene siendo el mandato de que exige la convención, de poder hacer cuentas públicas, de hacer cabildo, de participar con la comunidad, de informar lo que sucede dentro del proceso constituyente. Ahí tiro 2 palos al tiro. Gente muy desconectada con las necesidades de la gente, personas que nunca, bueno, así ocurre en el Parlamento y también ocurre también en los municipios y en otros cargos de elección popular, gente que no viene del sector popular, gente que no viene de los movimientos sociales, gente que no está acostumbrada a pasearse por una población o las ferias, gente que no conoce esa realidad. O sea, entonces, ¿cómo vamos a votar? Vamos a hacer los cambios sustanciales en nuestro país si seguimos votando por gente que vive totalmente desconectada de las demandas sociales,
gente que no viene del movimiento social, gente que no viene de la población. O sea, si seguimos votando por rostros, por el que más suena, por el que más paga publicidad, por el que más paga paloma, de alguna manera vamos a seguir votando por gente que sigue desconectada con las reales demandas de la ciudadanía. Y esto en parte viene a hacer como un vuelco en lo que es la conformación de un organismo de elección popular, que es la Convención Constitucional, que es gente de todas las realidades, gente de los barrios, gente, amas de casa, por ejemplo, profesionales que vienen de las poblaciones, abogados que se han sacado la cresta por sacar la carrera, y luego vemos estos cuiquitos que le ha salido todo fácil, gente que no conoce la realidad, gente que dice que las casas valen 15 millones, que la gente no está pasando hambre, gente que desconoce la realidad de que hay sectores a nivel nacional que donde no hay agua, zonas de sacrificio. Entonces, de alguna manera, ¿cómo vamos a cambiar nuestro país si seguimos votando por gente que no es de la base social? O sea, votamos por gente que prácticamente se mantiene, como te digo, de manera descendiente, familiar, como se dice en la política, o sea, los Colomas, los Leiva, o sea, gente que siempre ha participado en la política y es como una clase, es como una familia política, una oligarquía política chilena que lucha por mantenerse al poder para mantener sus privilegios y no para beneficiar a sus votantes y a la comunidad. Y en ese sentido, la Convención Constitucional se desmarca de lo que es el Parlamento, porque hay gente del sector popular, de los movimientos sociales, activistas medioambientales, feministas, y cosas que en el Parlamento no sucede. Oye, Pancho, o Francisco, disculpa. Pancho, tú te llamas nomás. Me preguntaba, además, porque me imagino que ese es un sentimiento... Bueno, nos quedan un par de minutos nomás. Sí, un sentimiento medianamente transversal a nivel nacional para algunos, otros a lo mejor no compartirán tanto ese planteamiento, pero en el fondo tú tienes una razón total y absoluta, que es cómo las bases populares de algún modo también hacen una síntesis lo más lineales posible con lo que ellos son, por lo tanto, respecto de quiénes son sus representantes. Ahora, en términos temáticos, en nuestro distrito conecta con la discusión medioambiental, conecta con la discusión de la conectividad, conecta con, en esos temas temáticos, ¿qué te reporta nuestro distrito? Eso en definitiva. Ya. Bueno, nosotros somos un distrito principalmente ya no tan rural, pero aún así sí tiene problemas de conexión. Por ejemplo, te voy a hacer el caso muy simple. Hay convencionales, por ejemplo, que viven en las capitales provinciales y otros que vienen de las comunas aledañas a las capitales provinciales. Entonces te das cuenta que hay gente que no conoce la realidad rural y que siempre vivió en las capitales provinciales. Te pongo el caso, por ejemplo, de la gente que vive en Concepción o que vive en La Serena o en Coquimbo, gente que vive en Arica, y hay otros convencionales que vienen, por ejemplo, de los pueblos, de las comunas que son aledañas o muy alejadas de lo que son, por ejemplo, de las capitales provinciales, gente del Huasco Alto, del Valle del Chuapa, gente de San Carlos del Ñuble, gente que vive, por ejemplo, en comunas aledañas a Castro, Chiloé. Entonces esa gente viene con un chip diferente a los que son prácticamente los citadinos y los provincianos. O sea, hay gente que viene como del sector rural, campesino, de los sectores, como digo, que tienen problemas de conectividad, zonas de silencio, acceso al agua, y otros que prácticamente viven en la ciudad y que como que si nada pasara, como que vinieran de otra realidad, cosa que también sucedió con los candidatos electos de nuestro distrito. Hay dos nomás que son como del sector popular. Entonces, de alguna manera nosotros, y este proceso constituyente, principalmente los independientes vienen de esos sectores, de comunas olvidadas, gente de Petorca, ¿cachai? Gente que viene de Cabildo y de comunas que no suenan y que ni siquiera existen en el mapa, y aún así fueron electos convencionales, y ahí, como digo, viene la gente de la otra realidad que viene, no sé, pues de Valparaíso, del distrito 10, que son las comunas de Santiago, de la capital, distrito 11, distrito 12, ya, pero nos vamos al distrito 8, nos vamos al distrito 9, al distrito 14, al distrito 12. Entonces, de alguna manera, esto rompe como esta lógica, esta conformación de que no solamente salió electa gente de la capital o de las capitales provinciales, sino que salió gente de muchas diversidades, escaños reservados, gente de los movimientos sociales, activistas políticos, y bueno, y después viene la gente de los partidos políticos
cuando hablaba de la gente que estaba desconectada con la realidad de la gente, ahí hay algunos que no sé, todavía creen en la lógica de la política representativa. Hay sustancias de descentralización entonces en la convención. En este proceso, en la convención por lo menos sí. Claro. Oye, se nos acaba el tiempo. Sí, solo pedirle José. a Francisco si nos puede esperar después que terminemos unos 5 minutos para conversar un par de cosas. Ya, ok, entonces, bueno, estamos llegamos al final, los minutos han pasado y yo estaba con una pésima conexión, estaba ahí a pulsaciones. Te agradezco, Francisco, el tiempo, pedirles a los que nos escuchan que nos pueden seguir viendo en Facebook, esto queda colgado ahí en la página, Oveja TV también y UTV también ahí se ha ido transmitiendo, así que muchas gracias y nos estaremos viendo prontamente. Adiós.